Hola, buenas noches. Esta es la asignatura de Estadística para la Gestión. Ya estamos en la clase video 7 y hoy día estamos a 9 de septiembre. Hola, Gabriel. Recordando que estamos en el módulo 2, índices y probabilidades. Y específicamente esta clase está abocada a lo que es la distribución binomial y distribución Poisson. Recordando que las variables en estudio para lo que es para lo que son las probabilidades pueden ser discretas o pueden ser continuas. Las variables discretas están asociadas con lo que es la distribución binomial y la distribución Poisson. Las variables continuas toman, y estos tienen valores puntuales, en cambio las variables continuas tienen intervalos asociados, ¿cierto?, a los resultados que usted puede obtener. Entonces nos vamos a pasar a lo que es la distribución binomial. Para poder reconocer lo que es una distribución binomial, ¿cierto? Tenemos que estar bien claros respecto a que esta distribución está asociada a experimentos del siguiente tipo, donde usted puede realizar n veces, ¿cierto?, un cierto experimento y se consideran solo dos posibilidades, lo bueno o lo malo, el éxito o el fracaso, aprueba, reprueba, defectuoso o no defectuoso, ¿ya? Y la obtención del éxito o del fracaso, o defectuoso o no defectuoso en cada ocasión, pasa por un periodo de independencia, ¿cierto?, respecto a las demás ocasiones. Entonces, como ya habíamos visto parte de, P sería la probabilidad de éxito y Q sería la probabilidad de fracaso. Ahora, ¿cómo determinamos Q? Como 1 menos P. Si la probabilidad de éxito es de un 5%, la probabilidad de fracaso sería 1 menos 5, es decir, un 95%. Ahora, cuando nosotros hablamos de la distribución binomial, una manera de reconocer la distribución binomial es representarla como una B mayúscula, entre paréntesis n, que tiene que ver con las observaciones, ¿cierto? Y el P, que tiene que ver con la probabilidad de éxito. N tiene que ver también con el número de intentos, si usted lo quiere ver así. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas que están asociadas a la distribución binomial? La fórmula más común que uno ve asociada a la distribución binomial es la que está en el recuadro más chico, mejor dicho, en el rectángulo más chico, donde la probabilidad, ¿cierto?, de x es igual a k igual a n partido por k, no es partido, n sobre k, la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. ¿Ya? La probabilidad de éxito está asociada a un k y la probabilidad de fracaso a un n menos k. Ahora, cuando usted desarrolla ese paréntesis, tiene que ver justamente
con un ítem en matemática que son las combinaciones. ¿Ya? Y entonces, para poder determinar ese paréntesis, usted lo que hace, pásese ahora a lo que es la fórmula del lado izquierdo, donde dice que n, signo de exclamación, se divide por k, signo de exclamación, entre paréntesis n menos k, signo de interrogación. Así usted lo desarrolla. Por ejemplo, si n es 3, será 3 por 2 por 1. Si k es 5, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ya ahora, esa forma de calcular usted lo puede hacer en la calculadora, ¿cierto? Se puede hacer perfectamente. Ahora, lo importante de esto es que usted debe tener claro que n es el número de pruebas que usted va a desarrollar. Que k, por ejemplo, usted el número de pruebas que va a desarrollar tal vez puede estar dada en porcentaje, ¿cierto? O en otra forma de expresión. Y k es el número de éxitos, p es la probabilidad de éxito y q es la probabilidad de fracaso. O sea, usted tiene que tener claritas esas 4 variables. Todo momento, cuando usted tiene la distribución binomial, tiene 4 variables que identificar, la n, la k, la p y la q. Si usted se da cuenta también al lado, usted puede determinar la esperanza matemática o la media cuando tiene distribución binomial y simplemente la media es n por p y la varianza, tal como aparece ahí, es n por p por q. Considerando además que la desviación estándar, una vez más, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, esta es la fórmula para calcular distribución binomial. ¿Ya? Y las variables que debe considerar son estas 4, cada vez que usted desarrolla un ejercicio. Y solamente se aplica cuando usted tiene 2 posibilidades, de éxito o de fracaso. ¿Ya? Esta es una manera matemática. Si yo tuviera numeritos, así se expondría la fórmula. ¿Ya? Ahora, para desarrollar el paréntesis, insisto, usted tiene que usar combinación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Mire. Y este ejemplo dice lo siguiente. En IPE Chile, aprueba la asignatura de estadística el 80% de los estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que un grupo de 8 alumnos, elegidos al azar, hayan aprobado 6 alumnos? ¿Haya aprobado 6 alumnos? ¿Se fija? Me está dando la probabilidad, ¿cierto?, de éxito. Me está dando el N, me está dando el K. Y obviamente, si tengo la probabilidad de éxito, también voy a tener la Si la probabilidad de éxito es el 80%, obviamente la probabilidad de fracaso es lo que resta para llegar a 100. Usted lo puede expresar en tantos por 100 o en tantos por 1. Ahora tiene que tener cuidado cuando haga los cálculos, eso sí. ¿Cómo resolvemos esto? Esto yo lo hice a mano, ¿cierto? Y aquí lo especifiqué. En realidad esto es el ejercicio número 1. Y nos damos cuenta que lo primero que tenemos que tener claro son los datos. Extraer los datos es lo más importante en el desarrollo de estos ejercicios. Ahora,
decíamos que n tiene que ver justamente con lo que voy a volver atrás con la probabilidad de que de un grupo de 8 alumnos, ¿se fija? Entonces n tiene que ver con 8 alumnos y de esos 8 alumnos, 6, ¿cierto?, hayan aprobado esa asignatura. Ahora, la probabilidad de éxito es un 80% y eso es 0,8. Y la probabilidad de fracaso, obviamente, es el complemento para llegar a 1 o para llegar a 100. Y en este caso es 1 menos P y sería el 20%. O 0,2, que es lo mismo. ¿Ya? Si yo me voy a la fórmula, mire, aplicando la fórmula que nosotros habíamos visto, donde la probabilidad de que X sea igual a K, ¿cierto? Igual N sobre K, P sobre, perdón, P elevado a K y 1 menos P elevado a N menos K. Entonces nosotros aplicando esa fórmula, ahora es sencillo hacer los cálculos. Mire, aquí hay una cosa importante, que cuando hablamos de este dato, es muy importante tener claro que no es lo mismo que hayan aprobado 6 alumnos a que hayan aprobado al menos 6. ¿Se fija? No es lo mismo decir 6 alumnos justo a que digamos al menos 6. Entonces tenemos que tener cuidado en esa pregunta en específico. Ahora, cuando me dicen solo 6 alumnos, es mucho más fácil calcular, dado que esta fórmula está hecha para valores iguales a. ¿Se fija? Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 6, desarrollamos tan solo la fórmula donde N es igual a 8, ya lo sabíamos, K es igual a 6, P es 0,8, lo elevamos a K, que en este caso es 6. Y ya vamos a ver algún ejercicio sobre eso. Y el 0,2, ¿cierto? Que es 1 menos P, lo elevamos a N menos K. Entonces, N en este caso es 8 y K es 6, entonces sería 2. Y después resolvemos nomás. La probabilidad entonces de que hayan aprobado 6 alumnos es de un 29,36%, de un grupo elegido al azar de 8 alumnos. Ahora recuerden que ese 8 sobre 6 hay que calcularlo. Si usted tiene una calculadora, la FC100, ¿cierto? La típica calculadora que todos usamos y que andamos trayendo en nuestro bolsillo, se van a dar cuenta que ese cálculo usted lo puede resolver sin ningún problema, ¿ya? Acuérdense que para poder aplicar la fórmula 8 sobre 6, yo me voy a ir un poquito más atrás. ¿Dónde está la fórmula? Aquí está. 8 sobre 6, ¿cómo lo especifico? 8, ¿cierto? Signo de interrogación, perdón, signo de exclamación, dividido por 6, signo de exclamación, entre paréntesis n menos k, que eso dijimos que era 2, signo de exclamación. Una vez que tengamos ese cálculo, recién multiplicamos por lo que está al lado. ¿Ya? Y si usted tiene una calculadora a mano, lo va a poder hacer sin ningún problema, porque la calculadora tiene invertido n. Hay una... Hay un signo de interrogación que tiene la calculadora y que está dado con invertido.
ya invertido signo de, perdón, de exclamación. Entonces, teniendo claro eso, podemos calcular sin ningún problema el ejercicio. Acá tengo otro ejercicio, mire. Y aquí ya no es lo mismo que lo que decíamos hace un rato. Dice, el 5% de los clientes de una institución bancaria son morosos. Solo el 5%. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al menos un moroso? Se fija, al menos un moroso entre 10 clientes elegidos al azar. O sea, la probabilidad que encuentre al menos un moroso es que usted en definitiva le reste eso a la probabilidad de no encontrar a ningún moroso. Porque si usted encuentra uno, encuentra dos, encuentra tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, está en el rango de encontrar al menos un moroso, de ahí hacia arriba. Ahora, no es lo mismo encontrar al menos un moroso que encontrar al menos dos, al menos tres, al menos cuatro, al menos cinco. No es lo mismo. En este caso es mucho más sencillo porque estamos hablando solo de un dato, de una persona. Si fueran dos, tendríamos que hacer un cálculo adicional. Entonces, cuando tenemos ejercicios de este tipo, obviamente nosotros tenemos que primero que nada calcular un complemento, que es una fórmula, ¿cierto?, que me dice que a lo que yo calcule, ¿cierto?, le resto 1 menos ese dato. Y así lo vamos a ver más abajo, mire. Está un poquito empañado esto. Por ejemplo, entonces una vez más en el desarrollo lo que vamos a necesitar nosotros, pero me voy a bajar un poquito lo voy a... Ahí sí. Entonces, el número de pruebas, ¿cierto? Una vez más, K es el número de éxito, P la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. Fíjese que acá el éxito no siempre está dado con lo positivo. En este caso el éxito es encontrar un moroso. Y obviamente el fracaso es que no haya ningún moroso. Entonces, según el ejercicio, N, que en este caso serían cuando usted elige 10 clientes al azar, ese es el N, porque es el número de pruebas. Y K tiene que ver con el número de éxitos, es decir, al menos un moroso. P, que es la probabilidad de éxito, en este caso es de un 5%, es decir, 0,05. Y obviamente Q es la probabilidad de fracaso, que es, en definitiva, el 95%. Ahora, insisto, la fórmula está dada para datos iguales a. Entonces, si yo sigo la fórmula, ¿cierto? K es al menos un moroso. Por lo tanto, como yo decía hace un ratito, cualquier posibilidad que usted encuentre, ya sea 1 o 2 o 3, caben dentro de esta posibilidad. Por lo tanto, la única opción que usted tiene de que no sea amoroso es que usted no encuentra a nadie, en definitiva, que esté moroso. Y si usted no encuentra a nadie que esté moroso, en definitiva, el X va a ser igual a, o el K va a ser igual a 0. Entonces, para eso yo lo primero que hago es calcular la probabilidad que no haya ningún moroso con X igual a 0. Desarrollo la fórmula,
¿cierto? Por las combinaciones. Y una vez que yo tengo el cálculo de esa fórmula, me dice que la probabilidad de no encontrar a ningún moroso es 59,87. Por ende, el complemento será encontrar algún moroso. Y para encontrar el complemento, obviamente, simplemente lo que hago es restar 1 menos el porcentaje de no moroso. Entonces, rápidamente, este dato me da que la probabilidad de encontrar al menos un moroso es de 40,13%. ¿Se fija? Cada vez que estemos con situaciones así de al menos uno, fíjense que normalmente los ejercicios están planteados así, al menos uno. Y cuando tiene ese dato, usted lo único que hace es calcular tal como lo habíamos hecho. Ahora, si hay más de uno, si hay más de alguna opción, al menos dos, usted tiene que hacer el cálculo dos veces, es decir, sumar la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Ya nos vamos a encontrar con algún ejercicio aquí un poquito más adelante. Entonces ahí estamos viendo la posibilidad de aplicar la distribución binomial. La verdad que la distribución binomial en general usted la aplica en estadística. Ya es muy común aplicar la distribución binomial. Y además en materias más adelante también se aplica la distribución binomial en más de una ocasión, aplicando la misma fórmula. Nos vamos a pasar a otro tipo de ejercicios que tengo de lo mismo, binomial, y vamos a desarrollar espérame, déjeme buscarlo. Aquí estoy. Aquí estoy. Nuevamente aquí explicamos lo mismo que habíamos dicho hace un rato, ¿cierto? En el PPT, que la fórmula se aplica cuando usted tiene dos opciones de éxito o fracaso nomás. Y que debe identificar el N, que son las pruebas, el K, que son el éxito, P, que es la probabilidad de éxito, y Q, que es la probabilidad de fracaso. Recuerde, N el número de pruebas, K el número de éxitos, P la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso es Q. Siempre son las cuatro variables. Esto que ya lo habíamos dicho, que se puede calcular también, que es en la media, la varianza, la desviación estándar. Aquí tenemos un ejercicio que es muy parecido al anterior. A ver, suponga la siguiente situación. La empresa Cordillera Minerales, al producir 5.000 láminas, de cobre, el 5% sale con un defecto leve. Si se toma una muestra de 5 láminas, ¿qué probabilidad existe de que salga al menos una defectuosa? Y ahí una vez más les recalco yo, no es lo mismo decir que salga una defectuosa a decir que salga al menos una defectuosa. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un ejercicio así, lo que hacemos es identificar primero las variables. Para eso extraemos los datos. ¿Y cuáles son los datos? Primero, el número de pruebas. Son 5. Si se toma una muestra de 5 láminas. Es como la muestra en definitiva. Entonces, 5 láminas. El número de éxito es que al menos salga una defectuosa. Por lo tanto, para nosotros la probabilidad de éxito es ser defectuosa. Y la probabilidad de fracaso es que no sea defectuosa. ¿Ya?
Por lo tanto, la probabilidad de éxito es de un 5%, es decir, 0,05. Y la probabilidad de fracaso, obviamente, es el complemento, que es 95% o 0,95. Recuerden la fórmula. Que no cambia para nada, es la misma siempre. Entonces, ahí les hago el recalque. Cada vez que se dé esta situación, se debe restar la probabilidad de que no haya ninguna defectuosa, ¿cierto? La probabilidad de que haya 0. Entonces, cada vez que se encuentra con esta situación, usted lo que tiene que hacer es aplicar la fórmula de 1 menos la probabilidad de. O sea, una vez que desarrolle, ¿cierto? Usted lo que va a restar en definitiva es la probabilidad de que no haya defectuosas y a ese porcentaje usted le va a restar, ¿cierto? El 1. Entonces ahí damos con el complemento de encontrar al menos una defectuosa. Entonces, la fórmula, obviamente, una vez más, igual como el ejercicio anterior, lo vamos a aplicar para la probabilidad de que x sea igual a 0. Eso significa que no haya ninguna defectuosa. Si yo puedo calcular la probabilidad de que no haya ninguna defectuosa, me va a dar un porcentaje, y si a ese porcentaje yo le resto 1, me va a dar el complemento de que haya al menos una defectuosa. ¿Ya? Entonces, x igual a 0, donde n es igual a 5, ¿cierto? Porque eran 5 láminas las que andaba buscando. 0 la posibilidad de que no hayan defectuosas. La probabilidad de éxito es 0,05. K es igual a 0. La probabilidad de fracaso es 0,95 y 5 menos 0, n menos K es igual a 5. Recuerden que esa es la fórmula que hay que aplicar y me da, en definitiva, que x es igual a 77,4%. Es decir, la probabilidad de que no haya defectuosas, que es lo que andaba buscando, es 77,4%. Entonces ahora yo respondo lo que me están preguntando. ¿Y cuál es la probabilidad de que no haya ¿y cuál es la probabilidad de que al menos una sea defectuosa? Obviamente le resto, ¿cierto?, la probabilidad de que no haya ninguna, y eso me va a decir que es el 22,6%. Cada vez que me hacen preguntas de esa índole, yo hago siempre lo mismo. Aquí tengo otro ejercicio. El 10% de los vuelos de una compañía aérea llegan más tarde de la hora prevista. Si consideramos 5 vuelos de esta línea aérea, sin ninguna relación entre estos, calcule lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que se retrase un vuelo? ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen puntuales? Todos. Y aquí tenemos dos opciones. Que se retrase algún vuelo o que no haya ningún retraso. Que sean puntuales. Esas son como las dos alternativas. Si se considera la variable aleatoria X, número de vuelos retrasados, calcule su esperanza, varianza y desviación típica. Calcule el número esperado de vuelos puntuales. Una vez más, tenemos que identificar los datos. Es lo primero. Entonces, lo primero es que la variable que estamos analizando es el número de vuelos retrasados. ¿Ya? Para la primera alternativa, la probabilidad que se retrase un vuelo.
¿cierto? Una vez más, el 10% de los vuelos de una compañía aérea llegan más tarde de la hora prevista, significa que están retrasados. Si consideramos 5 vuelos de esta línea aérea, ¿cuál es la probabilidad que se retrase un vuelo? Entonces, número de vuelos retrasados, en este caso sería X. N es el número de pruebas, que en este caso no son 5 láminas, son 5 vuelos. Ahí me quedé con el ejercicio anterior. ¿Ya? K es el número de éxitos, es decir, que se retrase un vuelo. No dice al menos uno. La probabilidad de éxito, es decir, que se retrasen los vuelos, es de un 10%, ahí dice, o 0,1. Y obviamente la probabilidad de fracaso tiene que ver con el complemento, se fija que es el 90%. Teniendo claro esos datos, tenemos todo lo que necesitamos para poder responder las preguntas. Entonces, simplemente ahora hacemos el cálculo. Acuérdese, K es el número de éxitos que se retrase, en este caso, un vuelo. Que se retrase un vuelo significa 1. 1. Por lo tanto, K es igual a 1. Aquí. Un vuelo significa entonces que esto es igual a 1. ¿Ya? Y aplicamos la fórmula nomás. Ahora es más sencillo todavía. ¿Se fija? Ahora sí podemos. Cuando tenemos la palabra al menos, ya no podemos usar esta fórmula. Tenemos que usar el complemento, como lo habíamos hecho anteriormente. ¿Se fija que aquí desarrollamos sin ningún problema? Desarrollamos matemáticamente, eso ya lo explicamos, y damos con el resultado que dice que la probabilidad de que se retrase al menos un vuelo es de 32,8%. La otra pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de que todos los vuelos lleguen puntuales? Es decir, que no haya ninguno retrasado. ¿Ya? Entonces, una vez más, el X tiene que ver con el número de vuelos retrasados. N es el número de pruebas, que son 5 vuelos. Y aquí K es el que no, K es el que cambia. K tiene que ver con el número de éxitos, es que haya algún vuelo retrasado. Pero en este caso no se está retrasando ninguno. Por lo tanto, K es igual a 0. P una vez más tiene que ver con la probabilidad de éxito, que es el 10%, y Q con la probabilidad de fracaso, que en este caso es el 90%. ¿Ya? Ya hacemos el cálculo de la fórmula nomás. Nada más que eso. Y eso me dice que la probabilidad de que todos lleguen puntuales es 59,05%. ¿Ya? Que todos lleguen puntuales. Entonces, aquí esto debiera ser 0 y debiera ser 0. Porque no hay ningún retraso. Si se considera la variable aleatoria, el número de vuelos retrasados, calcule su esperanza, varianza y desviación típica. Eso acuérdense que es la fórmula. Esto es más sencillo todavía porque simplemente aplicamos una fórmula muy sencilla. N por P, que sería 5 por 0,1. Acuérdense que N son 5 vuelos, la probabilidad de éxito es 0,1, un 50%. Y luego la varianza, N por P por Q, ahí está, un 0,45. Y la desviación estándar, un 0,67. Y calcule el número esperado de vuelos puntuales. Bueno, en vez de ser 0,1, en este caso sería 0,9, porque los vuelos puntuales tienen que ver con la probabilidad de fracaso, Ya acuérdense que la probabilidad de éxito no siempre está asociada con lo positivo.
En este caso, la probabilidad de éxito tiene que ver con los vuelos retrasados y la probabilidad de fracaso con los vuelos puntuales, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración. Eso respecto a lo que es la la distribución binomial. Vámonos ahora a lo que es la distribución Poisson. ¿Ya? Distribución Poisson. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Y la verdad es que los ejercicios van por esa vía nomás. Identificando las variables, estas 4 variables, y que tengan claro lo que se está preguntando. La binomial es una de las distribuciones que se aplica y se aplica rápidamente. ¿Ya? Identificando esas 4 variables, el resto es simplemente aplicar la fórmula. Y tener claro cuando te preguntan igual o menor que, mayor que, ¿cierto? Porque esta fórmula está hecha para valores iguales a. Entonces, cuando usted le preguntan al menos 1 o al menos 2, entonces usted ahí ya tiene que calcular el complemento y eso significa aplicar 1 menos algo, el complemento. Nada más que eso. Habían hecho algunas preguntas aquí. ¿Cuándo el dato no es fijo? Cuando es más de 1, insisto, tiene que ir sumando. Tiene que calcular 1, tiene que calcular 2, etcétera. Y respecto a lo que es la distribución Poisson, dice que ya habíamos dicho que es un tipo de variables discreta y los sucesos son independientes y ocurren durante un intervalo de tiempo dado, ya sean segundos, minutos, horas, u otra forma de. Dice que esta distribución se da cuando X, que es una variable, que se da cuando hay un número de individuos que presenta una cierta característica por unidad de tiempo, ya sea por volumen, superficie, etc. X es una variable, ¿ya? Que se da cuando hay un número de individuos que presenta una cierta característica por unidad de tiempo. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos típicos. Número de autos que cruzan, ahora no siempre es número de individuos, o puede ser número de objetos. Número de autos que cruzan una calle en una hora. El número de autos tiene que ver con el individuo. La característica es que crucen una calle. ¿Y en qué periodo de tiempo? Una hora. Número de enfermos es la variable. La característica es que tengan SIDA. Y el tiempo, ¿cierto? La unidad de tiempo tiene que ver un año. Número de recién nacidos que pesan más de 4 kilos por mes. El número de autos que pasan a través de un cierto punto en una carretera. El número de efectos por metro cuadrado de tela. El número de estrellas en un determinado volumen de espacio. El número de llamadas telefónicas en una central telefónica por minuto, etcétera. Ahora, la fórmula que se debe aplicar acá es la siguiente. ¿Ya? Se fija que la primera parte tiene que ver con lo mismo, la probabilidad de que X es igual a K,
La fórmula tiene que ver con un lambda, en realidad eso es el lambda, que es una parte de un alfabeto griego. La fórmula se eleva a k en lambda y lo divido por k factorial, que es como el signo de exclamación, y lo multiplico por un epsilon menos lambda. Ahora, el lambda tiene que ver con el número promedio de resultados u ocurrencias durante un intervalo específico de tiempo, volumen o superficie. La E es la constante exponencial que viene dada en realidad, ese es el valor que usted ya lo tiene. Y K es el número de ocurrencia, de éxito, que puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Una vez acá igual podemos calcular el valor de la esperanza, la desviación típica y también la varianza, la esperanza matemática. ¿Se fija? Vamos a ver un ejercicio. La verdad que esto es como un poco más sencillo que el anterior, o sea, son sabiendo identificar las variables, no tenemos problema en el... Aquí está. Déjeme cargar el archivo. Y aquí. Ahí está. Dice, si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado? ¿10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos? Ahí una vez más yo tengo que tener claro cuál es lambda, cuál es k, cuál es e, etcétera. ¿Se fija? Entonces, mire, si en un banco reciben promedio 6 cheques, esos son como los individuos, sin fondo, porque esa es la particularidad, sin fondo, por día, entonces es la unidad de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día? Ya. Entonces vamos a ir presentando el desarrollo. Una vez más, sabemos que X es la variable que define el número de cheques sin fondos que llegan al banco en un día cualquiera, que puede dar en este caso son 6. Entonces, eso está representado, ¿cierto? El número de individuos está representado por el lambda, que son 6 cheques sin fondo por día. ¿Ya? Y el resto es aplicar la fórmula, que es lambda elevado a x, ¿cierto? Vamos a sacar la fórmula de aquí. Claro. Lambda elevado a x, perdón, elevado a k, dividido por k factorial
por E elevado a menos lambda. O sea, estamos repitiendo constantemente, ¿cierto?, el dato de las variables. Entonces, lambda elevado a x, lambda son 6 cheques sin fondo. Y x tiene que ver con la probabilidad que se reciban 4 cheques sin fondo en un día. ¿Cierto? Considerando que lambda tiene que ver con el promedio de cheques que llegan sin fondo por día. X, una vez más, tiene que ver con la cantidad de cheques que nos están pidiendo, que en este caso son 4. E tiene que ver con la constante y lambda, una vez más 6, según la fórmula, tengo que elevar la E al menos 6. La verdad que esta fórmula es bastante más sencilla que la otra. Entonces eso me da de que en definitiva la probabilidad de que lleguen 4 cheques sin fondo en un día dado son 13,39%, aplicando la fórmula. 13,39%. ¿Y cuál es la probabilidad de que lleguen 10 cheques sin fondo en cualquiera de los 2 días? Fíjense que eso está encabezado, está definido para un día. Pero ¿qué pasa si yo defino 2 días? Entonces ahí la cosa cambia. Si en promedio llegan 6 cheques sin fondo por día, entonces en los 2 días, ¿cuántos cheques llegarán? Será el doble. 12. Puede ser. Pero me están preguntando la posibilidad de que lleguen 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos. Entonces, X es la variable que define, ¿cierto?, el número de cheques sin fondos que llegan al banco en un día cualquiera. Lambda, en este caso, ya serían 12 cheques, no serían 6, porque estamos hablando de 2 días. 12 cheques llegarían sin fondo en promedio al banco en 2 días consecutivos. Y X es lo que a mí me están preguntando, que en este caso son 10. ¿Cuál es la probabilidad que lleguen 10 cheques sin fondo? Entonces, si aplicamos la fórmula, donde lambda es 12, lo elevamos a X, que es 10, lo multiplicamos por la constante, que es 2,718, lo elevamos a lambda, que es menos 12, y lo partimos por X, que es 10 factorial. 10, y se multiplica 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. Y eso me da que la probabilidad de que lleguen 10 cheques sin fondo al banco en 2 días consecutivos es de un 10,50%. Y por último, a ver qué otro tenemos, otro ejercicio por acá. Ajá, ajá, ajá. Aquí tenemos otro ejercicio. Léanlo por mientras, por favor. Dice, en una empresa el término medio de accidente es de 3 por mes. Ya les está especificando el término medio, el promedio. Entonces dice calcular la probabilidad de que no ocurra ningún accidente en un mes. Que como máximo ocurran 2 accidentes en un mes.
que ocurran 30 accidentes en un año, que ocurran 8 accidentes en un trimestre. Recuerden que la expresión arriba tiene que ver con que ocurran 3 accidentes por mes. Por lo tanto, si son 2 meses, será ir haciendo el cálculo, ¿cierto? Dependiendo de el periodo en que se esté considerando. Entonces, aquí rápidamente nosotros identificamos lambda. Muy rápido. ¿Ya? Porque nos están diciendo que el promedio de accidentes por mes es de 3 meses, de 3 por mes. Por lo tanto, lambda será 3 accidentes por mes. Entonces, ahora tenemos que identificar cuál es K. Que no ocurra ningún accidente en un mes. Por lo tanto, en este caso será K igual a 0. O X igual a 0. Y hacemos el cálculo. Muy rápido, se fija que es muy sencillo. Por lo tanto, eso me dice que es un 42,31%. Lo segundo, que como máximo ocurren 2 accidentes en un mes. Una vez más, lambda igual a 3 y ahí está, B. Perdón, en la anterior habíamos dicho que el desarrollo de la pregunta A era 4,98%, disculpen. Entonces, en el segundo ejercicio me pide que ahí está. Me pide que como máximo ocurran 2 accidentes en un mes. O sea, puede ser 1 o puede ser 2. Por lo tanto, la probabilidad ahí es que K, o perdón, X sea menor o igual que 2. O sea, como máximo 2 accidentes. Y así desarrollo el ejercicio. Entonces, si me dicen que como máximo, era la pregunta que me hacían delante, pero con la binomial, que sea X igual a 0, X igual a 1 y X igual a 2. Por lo tanto, yo tengo que calcular la probabilidad para X igual a 0, que en este caso ya la tengo dada, que es 4,98, que está ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1? Haciendo la misma fórmula, esto es 14,93. Y la probabilidad de que X sea igual a 2, en este caso sería 22,4. Por lo tanto, la probabilidad de que haya como máximo ocurran 2 accidentes en un mes, considerando que en un mes en promedio hay 3 accidentes, sería 42,31%. Aquí se fija que no es que no era igual a, sino que era como máximo 2, por eso es menor o igual a 2. Signos matemáticos nomás. Que ocurran 30 accidentes en un año. Ahí tengo que hacer la conversión. Que ocurran 30 accidentes en un año. Si en un mes ocurren 3, en un año van a ocurrir 36 en promedio. Y hago obviamente el cálculo para 30. En este caso que ocurran 30 accidentes en un año. Por lo tanto, lambda será 36, lo elevo a x, que en este caso es 30, lo divido por x según la fórmula factorial y lo multiplico por el epsilon elevado a menos 36, que en este caso es lambda, ¿cierto? Que se eleva con un signo negativo. Entonces será 4,27%. Y por último, me dice que ocurren 8 accidentes en un trimestre. Una vez más, tenemos que hacer la conversión. Si eran en promedio 3 al mes, en un trimestre hay 9. Y simplemente el X aquí o el K es igual a 8, porque me dice que ocurran al menos, que ocurran, no al menos, sino que ocurran derechamente 8 accidentes en un trimestre. Y ahí está.
Por lo tanto, la posibilidad es de un 13,17%. ¿Se fija? Y así vamos explicando los ejercicios. Siempre son muy parecidos. En la zona que rodea un punto kilométrico de una autoría hay una población de erizos. Se ha realizado un estudio por el que se ha deducido que los erizos cruzan a razón de uno cada 20 minutos. La probabilidad de que 4 erizos crucen la autoría en una hora es... Independiente del contexto que haya, nos están diciendo que en esta zona que rodea este punto kilométrico hay una población de erizos, que se ha realizado un estudio por el que se ha deducido que los erizos cruzan a razón de 1 cada 20 minutos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 4 erizos crucen en una hora? Entonces, una vez más tenemos que identificar lambda. Un erizo cada 20 minutos. Y nos están preguntando cuál es la probabilidad de que 4 erizos crucen en una hora. Y hacemos la conversión. ¿Se fijan? Ahí está, ¿cierto? X igual a 4. 4 erizos. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Por lo tanto, si un erizo cruza cada 20 minutos, entonces cada una hora, 20, 40, 60, una hora, cruzan 3 erizos. ¿Y cuál es la probabilidad que pasen 4 erizos? Entonces ahí usted aplica la fórmula nomás. Y en este caso es 16,8%. La verdad que la lógica de estos ejercicios es simplemente que usted identifique primero lambda. Y que lo asocie, ¿cierto?, con la unidad de tiempo que le están preguntando. Y la unidad de tiempo no solamente tiene que ver con minutos, con horas, sino que también puede ser quizá otra medida, como por ejemplo, no sé, una superficie, por metros, por kilómetros, en fin, va a depender de eso básicamente. ¿Se fijan? Eso. No sé si tienen alguna consulta. La verdad que las fórmulas son bastante sencillas de identificar. O sea, bastante sencillas de desarrollar. Yo diría que esta fórmula asociada con Poisson es mucho más sencilla que a pesar que la binomial también es súper sencilla. Pero los datos, si usted tiene bien clarito e identifica bien los datos, después los cálculos no tienen ningún problema en desarrollar matemáticamente los ejercicios. No sé si me quieren hacer alguna consulta. Dos preguntas de estas hay en la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, no es más allá que el desarrollo de lo que hemos visto hoy día. Bien, entonces los dejo y si no hay ninguna otra consulta. Lo único que sí que con esto estamos cumpliendo el objetivo de explicar a grosso modo qué significa cada una de las distribuciones. Ya ahí vamos a ver las presentaciones, ya para enviarlas. Que estén bien entonces. Cuídense. Que tengan buen fin de semana, chicos.